Negociación empresarial. Primeramente, para conocer qué es la negociación empresarial, debemos saber, de acuerdo al autor Soler, nos dice, es un proceso de intercambio de información y concesiones a fin de lograr un resultado o acuerdo satisfactorio. En este sentido, la negociación es un proceso en donde dos o más partes tratan de obtener ventajas a expensas de la otra parte, a pesar de que la victoria no produzca un resultado satisfactorio para ambos. Es decir, que la negociación se da cuando dos partes o más buscan obtener algo. En el caso de las empresas, cuando buscas obtener quizás algún contrato, cuando buscas obtener algún beneficio de proveedores o de clientes. ¿Cuándo se da la negociación o cuándo se da una negociación? Primero, cuando existe interdependencia. Las partes deben cooperar para lograr sus metas y satisfacer sus necesidades. Un ejemplo, cuando forman parte de un mismo equipo de trabajo, escolar o laboral, y lo que quieren es llegar a una meta que es, en este caso, un ejemplo, una exposición. Lo que hacen es trabajar en equipo. Deben cooperar para llegar a sus metas que es exponer y aprobar cierta materia. El punto número 2. Cuando las partes pueden influirse mutuamente, realizar o prevenir acciones para recompensar o dañar. En este caso podemos hablar cuando queremos obtener algún beneficio y sabemos que para obtener ese beneficio, pues ambos o todas las partes que estén involucradas quieren obtener un beneficio. Quizás no va a ser el mismo beneficio, pero tienen que trabajar de manera conjunta para poder llegar a él. Nos dice aquí prevenir acciones. Cuando, por ejemplo, queremos prevenir ciertos accidentes, ya sea en casa, en la empresa, lo que hacen es capacitar al personal. ¿Para qué? Para que ni él se vea afectado, ni yo como empresa me vea afectado. Él, ¿quién? El empleado. Cuando hay presión por plazos y tiempo limitado. En este caso, cuando existe un proyecto que se tiene que entregar a cierta fecha y todavía no se ha terminado, se tiene que entrar en una negociación. ¿Para qué? Ya sea para extender el tiempo o bien para justificar el por qué no se ha llegado a lo que se quería. Cuando las alternativas a la negociación no parecen viables o tan deseables como un arreglo entre las partes. Es decir, cuando la parte con la que estamos negociando o la persona con la que estamos negociando no nos está ofreciendo lo que nosotros queremos. Cuando las partes son capaces de identificar a los interesados. Es decir, cuando nosotros sabemos qué es lo que quiere la otra parte y podemos aprovechar o tomar ventaja sobre ello. Si yo sé que cierta persona le interesa tal producto, lo que voy a hacer es negociar. ¿Para qué? Para que él pueda adquirirlo y yo me vea beneficiado si yo soy el que lo vende, por ejemplo. Cuando las partes son capaces de identificar los temas en disputa. Es decir, cuando yo sé qué es lo que quiere la otra parte, o cuando él sabe qué es lo que yo quiero, quizás voy a comprar algo, quizás quiero un beneficio, quizás quiero algo, es cuando se da una negociación. Y por último, cuando las partes perciben que sus intereses no son totalmente incompatibles, es decir, yo sé que quiero, por ejemplo, hablando nuevamente de equipos de trabajo escolar, yo sé que quiero obtener un 10 en cierta materia y sé que el otro compañero también quiere obtener
un 10 en la materia, entonces lo que vamos a hacer es negociar a quién le toca hacer qué parte del trabajo para poder obtener lo que nosotros queremos o lo que ambos quieren. Por lo tanto, la negociación se basa en la idea de que las partes implicadas defienden sus intereses, donde comparten un interés común por encontrar una solución negociadora, en el que ésta suele usarse cuando los objetivos o intereses de las personas en conflicto son mutuamente excluyentes. Ahora bien, ¿cuándo no se va a negociar o cuándo no debemos negociar? Primero, cuando perdería terreno, es decir, si estamos ante alguna situación donde podemos perder terreno o perder todo lo que tenemos, dice debemos elegir otras opciones en vez de negociar. Un ejemplo, si me están demandando por algún accidente X y sé que yo tuve la culpa, pues lo que buscamos aquí dice no es negociar. ¿Por qué? Porque si busco negociar y yo sé que llevo las de perder, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no voy a llegar a buen término en esa negociación. Después nos dice cuando sus existencias se hayan agotado. Cuando su capacidad se haya agotado, no negocie. En vez de eso, aumente sus precios. Hablando en cuestión de empresas, dice aquí cuando su capacidad se refiere a la capacidad de producción, dice se haya agotado. En vez de eso, aumente sus precios. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas cuando ya no pueden o cuando ya no tienen un límite de producción? En lugar de negociar, lo que hacen es aumentar su precio de su producto, porque como saben que ya no pueden producir más y ese es un tope, lo que hacen es aumentar para que la demanda pues sea mayor. Bueno, mejor dicho, la demanda va a ser mayor y por lo tanto aumentan los precios. Cuando las peticiones no sean éticas, no negocie si su contraparte pide algo que usted no puede proporcionar porque es ilegal, poco ético o normalmente inadecuado. ¿A qué se refiere con esto? Cuando entramos en una negociación y sabemos que nos están pidiendo, como dice el concepto, algo ilegal o algo poco ético, y si lo que debemos hacer es no negociar. En el caso de los médicos, si llegase alguien y dijera a un médico que necesita que le den un ejemplo, una receta falsa, ¿qué es lo que va a pasar? Puede hacerlo, pero dice aquí lo que deben hacer es no negociar porque es algo no ético. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se llega a descubrir ese fraude, al finalizar, lo que pasaría es que no se irían contra la persona que le pidió la receta, sino contra el médico. Un ejemplo. Nos dice, cuando no le interesa, si no obtienen nada con el resultado, no negocie. Tiene todo por perder y nada por ganar. Es decir, cuando alguien quiere negociar conmigo, pero a mí no me interesa lo que esté ofreciendo. ¿Cuántas ocasiones nos pasa que vamos en el mercado, en el centro, caminando y llega alguien que nos está ofreciendo que la rosa o que nos está ofreciendo algún producto X, pero no nos interesa? Dice aquí lo que debemos hacer es pues no negociar. ¿Por qué? Porque no nos interesa y lo que tenemos es, dice aquí, todo por perder. Si te enganchas en la negociación, probablemente compres algo que no necesitabas. Después nos dice, cuando no tiene tiempo. Cuando se siente presión por el tiempo, puede optar por no negociar. Si la presión del tiempo funciona en su contra, cometerá errores y puede pasar por alto algunas implicaciones de sus concesiones. Cuando se siente presionado, se conforma con menos de lo que aceptaría en otra situación.
Es decir, debemos negociar cuando tengamos todo el tiempo para pensar qué es lo que necesitamos y cuáles son las opciones que nos están dando. ¿Cuántas ocasiones no ha pasado que llega alguien y te dice, oye, préstame, no sé, o pásame la tarea? Y dices, ok, y no te das cuenta que por no haber negociado y porque estabas ocupado en otras cosas, resulta que copia tal cual como tú lo tenías y al final el maestro se da cuenta y lo que pasa es que pues a ti ya no te toma en cuenta la tarea y a él sí. O bien, cuando pedimos permiso en casa, suele pasar que llegas, le dices a tu papá, a tu mamá, que te dé permiso para salir a tal lugar, pero como está ocupado en otras cosas, te dice sí, sin pensar a dónde pediste permiso. Y ya cuando reacciona quizás ya es muy tarde porque ya te fuiste, o quizás hasta se le olvida y cuando llegas te regañan porque no saben a dónde fuiste, porque en realidad no puso atención de cuando le pediste permiso. La siguiente nos dice, cuando actúan de mala fe, detenga la negociación cuando su contraparte muestre señales de actuar de mala fe. Si no confía en su manera de negociar, puede, confi puede confiar en su palabra. En este caso, una negociación tiene escaso o ningún valor. Proteja sus recursos y su posición. Si tú sabes que la persona con la que estás negociando es una persona que pretende hacerte daño o pretende hacer que tú pierdas, lo que va a pasar es, o lo que no debes hacer es negociar. ¿Por qué? Porque sabes que esa persona lo que busca es, pues, dañarte al fin de cuentas. Y las dos últimas nos dice, cuando esperar puede mejorar su posición. Es posible que pronto cuente con nueva tecnología, tal vez mejore su situación financiera, se puede presentar otra oportunidad si hay una gran probabilidad de ganar terreno con un retraso. Espere. Esto hablando a nivel industrial o a nivel empresarial. Dice, no debemos negociar cuando el hecho de esperarnos puede darnos una ventaja. En este caso sabemos que la tecnología avanza día a día. Imaginémonos que ustedes quieren comprar una computadora para su negocio que tenga ciertas capacidades, ya sean que tenga, no sé, un disco duro de 2 terabytes o una memoria RAM de 16 gigas, 32 gigas, y sabes que en el momento que lo quieres comprar pues no existe, pero dices, sé que dentro de un año, por ejemplo, va a salir un modelo que va a tener ese tipo de memoria. Y lo que haces es mejorar. En lugar de comprar quizás, no sé, dos computadoras, lo que haces es esperar para obtener el beneficio que sería tecnología más nueva. O no necesariamente tecnología, sino maquinaria quizás más especializada para tu negocio. Y el último dice, cuando no esté preparado. Si no se prepara, recordará las mejores preguntas, respuestas y concesiones cuando vuelva a casa. Dará buenos resultados reunir información y ensayar la negociación. Si no está preparado, simplemente diga no. ¿Cuántas veces no les ha pasado que ustedes llegan a exponer, o quizás no ustedes, pero algún compañero llegan a exponer y no vienen preparados? Y resulta que al maestro se le ocurre preguntar algo que como ustedes no se prepararon, pues no saben ni qué onda les preguntó, no saben ni qué les dijo. Entonces, dice aquí, cuando no estés preparado, no negocies.